quiero invitarte que ahí donde estás en casa empieces a adorar al Señor Jesús con nosotros, amén. Volví a empezar, me salvaste, regresé a tu amor, yo me rindo, toma todo mi corazón. Nuestras vidas te pertenecen a ti, Dios. Quitas la opresión, tú nos libras y siento tu amor, tú llenas todo, toma todo mi corazón. Tú nunca me dejarás ni me abandonarás y nunca desistirás. Vamos a gritar, el futuro empezar. Quitas la opresión, tú nos libras, siento tu amor, tú llenas todo, toma todo mi corazón. Tú nunca me dejarás ni me abandonarás y nunca desistirás. Vamos a gritar, el futuro empezó. Tú nunca me dejarás ni me abandonarás y nunca desistirás. Vamos a gritar, el futuro empezó. Si puedes brincar en tu casa y celebrar, en Él somos libres, amén. Voy a bailar, voy a cantar y en tu casa todos bailamos. Voy a bailar, voy a cantar y en tu casa todos bailamos. Voy a bailar, voy a cantar y en tu casa todos bailamos. Voy a bailar, voy a cantar y en tu casa todos bailamos. Tú nunca me dejarás, puedes declararlo. Y nunca desistirás. Vamos a gritar, el futuro empezó. Tú nunca me dejarás ni me abandonarás. Oh, no. Vamos a gritar, el futuro empezó. Voy a bailar, voy a cantar y en tu casa todos bailamos. Voy a bailar, voy a cantar y en tu casa todos bailamos. Voy a bailar, voy a cantar y en tu casa todos bailamos. Voy a bailar, voy a cantar y en tu casa todos bailamos. Todos bailamos. Apláudale. Saludos, comunidad de MG y demás personas, demás hermanos que nos escuchan en diferentes latitudes. Reciban un caluroso saludo y les traía una palabrita. Agradecido primeramente con Dios por permitirnos estar en el mes séptimo
del año 2021, podemos ver que el tiempo camina aceleradamente hacia un destino ya escrito. Y precisamente la palabra que hoy les traigo tiene que ver con esto mismo. Una semana atrás, cuando iba manejando, pues vinieron a mi mente dos palabras: intuición e intención. Me fui con ese pensamiento hasta llegar a la casa, fui y busqué qué era el significado de una y de otra. Y le preguntaba al Señor, ¿qué significa esto? Cuando llegué al libro de Éxodo, en el capítulo 12, encontré una similitud a estas dos palabras que me estaban dando el Espíritu Santo, porque eso es algo que llega de parte de Él. Y me encuentro que, primero vamos a la definición de cada una de esas palabras. Me encuentro que intuición es el conocimiento, comprensión o percepción inmediata de algo sin intervenir la razón. Pero aún más dice, es un proceso de conocimiento tan real como el conocimiento racional. Y se apoya en toda la información que recibimos e inclusive tiene explicación científica, pues es llamado el sexto sentido, ya que es fruto de un conocimiento ya adquirido que puede ser recuperado en cualquier momento. Dicen que el mismo se ubica en la glándula pineal, en el entrecejo, prácticamente en el centro del cráneo. Y sin embargo, vemos que la definición de la palabra intención se define en 9 letras, 9 palabras. Dice que es cosa que una persona piensa o se propone hacer. La última noche que el pueblo hebreo pasaba en la tierra de Egipto, Dios mandó unos mandatos, valga la redundancia, al pueblo hebreo a través de su profeta Moisés. Y él les dejaba ver que esa noche, que era la primera fiesta de Pesach o la fiesta de Pascua que se celebraba, Dios les dio el mandato de que escogieran un cordero macho de 1 año, sin mácula, y debían comerlo en familia o compartirlo con el vecino de acuerdo al número de personas de la familia. Ese debía ser asado, acompañado de hierbas amargas y pan sin levadura. Todo para el disfrute de ellos. Pero solo una cosa les pidió Jehová. La primera ofrenda que Dios le pidió al pueblo hebreo tenía que ver con la sangre de aquel sacrificio. ¿Y por qué la sangre? La sangre representa la vida está en la sangre. Una vez que la sangre se va del cuerpo, se va la vida. Y el Señor les manda al pueblo hebreo a que tomen la sangre de ese sacrificio y lo pongan sobre los dinteles y los postes de las puertas de las casas. ¿Por qué? La intención de Dios en ese momento estaba en salvaguardar la vida de los primogénitos de la tierra de Egipto. Y no está hablando de solamente los egipcios, los hebreos vivían en Egipto. Y déjeme decirle algo, aunque la intuición de ellos tuvo que haberse manifestado por la obediencia, porque ya ellos habían visto el poder de Dios ante el faraón. Sin embargo, en ese momento, cuando se les pidió algo hacer, déjame decirte algo, no todos los hebreos cumplieron con ese mandato. Muchos cumplieron con el primer mandato, mataron al cordero, se lo comieron, disfrutaron, pero no todos cumplieron con el segundo mandato. Y lo triste es que muchos de ellos tuvieron y vieron a sus hijos morir en sus brazos por haber puesto el razonamiento a una palabra que Dios estaba dando. El Señor, la única intención que tenía era salvar la vida del primogénito de cada familia. La intuición les falló a muchos de ellos. Razonaron mucho. Y cuando usted abre las puertas del razonamiento, está dejando entrar a la duda y quita la fe.
Hoy en día, hermano mío, usted que me escucha, los tiempos han cambiado muchísimo. La sociedad en la que vivimos es una ciudad totalmente cambiada. Vivimos con una tecnología de primera línea que va en mejoría casi que día a día. Las redes sociales, ustedes las conocen. Hoy a través de una cámara puedo llegarle a casi todo el mundo. La medicina ha avanzado. Todo ha sido una evolución. Pero la palabra de Dios se sigue cumpliendo como Él la dijo la primera vez. Hoy en día nosotros vivimos, por ejemplo, aquí en nuestro país, Costa Rica, en una democracia. Pero una vez que uno acepta a Jesucristo como Señor, como amo y como Rey, ingresa al reino de Dios. Y el reino de Dios se establece por códigos muy marcados. Y uno de los que Dios establece es la obediencia a su palabra. Hoy en día, si usted se pone a pintar con sangre el dintel y los postes de su casa, es muy posible que llegue el OIJ y los vecinos lo tachen de loco. Pero también hay una protección sobre las cosas que son puntualizadas por su palabra. Ahora bien, y aquí es donde voy. ¿Qué tiene que ver esto con ofrenda? Pues muchísimo. Si Dios protegió a su pueblo con la sangre que representa la vida y protegió la vida de los primogénitos, le pregunto, ¿qué cree usted que va a hacer Dios con sus finanzas cuando usted pone sus finanzas en las manos de Dios? Cuando usted trae una ofrenda con la intención y la intuición de saber que lo que está haciendo es una protección para usted, para su casa, para su familia, porque aquel que me diga que las finanzas no representan nada, pues déjeme decirle, vaya al supermercado y pregúntele al chino de la esquina si le puede dar algo simple y sencillamente como regalía. No sucede así. Estamos en una sociedad consumista y hoy en día las finanzas son un punto bastante problemático para las familias, para la economía de un país. Ahora bien, cuando nosotros tomamos la ofrenda con la intuición del conocimiento que ya tenemos adquirido, porque hablarle en cada reunión a un pueblo que conoce de lo que es el poder de la ofrenda, simplemente lo hacemos para hacerle hincapié sobre algo que usted sabe, pero no para que entre su razonamiento o su intuición. Ya conocemos la intención de Dios. Dios siempre va a potencializar lo que usted ponga en sus manos. Y esa es la razón por la que ahora yo le vengo a decir, cuando usted vaya a ofrendar, hágalo con esa intención y quite la intuición. Ya usted conoce la palabra de Dios, ya usted sabe que Dios va a cumplir todo lo que dice. Dice en el versículo 7 del libro de Éxodo, capítulo 12, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Dónde usted disfruta de la paz si no es en su casa? Si no es sentado viendo a sus hijos, viendo a su familia, disfrutando de una buena cena. Y es a través de una ofrenda que el pueblo presentó a Jehová y que hubo una palabra realmente cumplida por Dios. Los primogénitos se salvaron. El razonar un mandato divino es igual a cuestionarlo. Cuando la razón interviene, la fe se hace a un lado, dando paso a la duda. La intuición de hacer lo correcto da paso a la intención de lo que Jehová promete y hace. Hermano, hermana, aquí a mi derecha van a aparecer los números de las plataformas por los cuales su ofrenda intencionada va a permitir que la protección de sus finanzas en lo que resta del año, ya vamos por el mes séptimo, como lo dije al principio, y al momento de hoy Dios nos mantiene de pie. En su casa hay alimento, en su casa hay paz, en su casa hay salud, hay protección. Y yo le digo a cada uno de ustedes, no pierdan eso, no permitan que la duda siempre se anteponga. Siempre es mejor hacer las cosas con la intención y dejar de lado la intuición. A mi derecha, como les repito, están las plataformas para que usted haga llegar su ofrenda con la intención.
Esto es Iglesia en Casa y lo mejor está por venir. Saludos, bendiciones, recibo un abrazo muy fuerte de nuestra parte acá desde nuestro set de grabación, deseando para su vida, para su casa, para su familia, sus proyectos y sus sueños, el favor de Dios totalmente depositado en todo lo que usted está haciendo. Gracias por estar este día con nosotros. Le recomiendo que creo que es muy importante siempre anotar detalles. Si usted es de las personas que le gusta aprender de la palabra de Dios, recibir coordenadas de destino, creo que es muy importante que busque dónde anotar, que preste muchísima atención a lo que le voy a conversar en los próximos minutos. Antes de traerle la palabra de este día, yo quiero invitarlo, quiero recordarle algo que hay una frase que ha marcado mi vida en los últimos días. No sé cómo me llegó, de repente uno entre una cosa y otra va creciendo en la interpretación, va creciendo en la revelación de la vida. Y hace unos días me llegó una frase que la he dicho en diferentes reuniones, la he dicho en diferentes talleres, la he dado en algunos empoderamientos de empresarios que hemos estado participando en los últimos meses, y esta frase es: lo que no se agenda no es importante en mi vida. En los últimos días estuve dando un taller a un grupo de emprendedores y estaba entre ellos un empresario, y me dijo, cuando le dije esta frase, me dijo: qué tremendo, maestro, porque esta persona estaba ahí dentro del taller y me dice: qué tremendo, maestro, porque uno como empresario agenda a los clientes, agenda el doctor, agenda las visitas a campo, agenda para ir a ver el ganado, agenda, todo lo tiene agendado. Me decía él, bueno, en el caso de él y de muchos que trabajan con agenda para cada cosa. Y me decía: qué interesante, usted me ha hablado hoy en este taller, porque precisamente yo nunca tengo una agenda específica, por ejemplo, con el tiempo que voy a pasar con mis hijos. En otras palabras, me dice él, yo soy un hombre que saca tiempo para mis hijos, pero no tengo ese tiempo específicamente agendado. No tengo un tiempo específicamente agendado para salir con mi pareja. Y me decía este hombre: gracias, maestro, porque de todo el taller me llevo muchas cosas, pero esta frase que me está diciendo está calando muy fuerte en mi vida, porque definitivamente lo que no se agenda es una señal de que no es importante en mi vida. Así que yo quiero que usted agende ahí en su corazón, agende ahí en su agenda, agende ahí en su mente las reuniones o las próximas reuniones presenciales que tenemos. Estas reuniones serán el sábado 31 de julio a las 6 de la tarde, para que lo ponga, para que lo agende, para que lo guarde, y el domingo 1 de agosto a las 9:30 de la mañana. En este momento estamos realizando ya 2 reuniones porque el aforo cambió, ya podemos ingresar más gente a nuestros aforos, así que estamos haciendo solamente 2 reuniones el fin de semana. Siempre se nos queda un grupo de gente fuera, pero bueno, es parte del manejo que tenemos que dar en este momento por las circunstancias en las que manejamos nosotros los contratos con el lugar donde rentamos para hacer las reuniones presenciales, y tenemos que fortalecer muy bien todos estos detalles para poder seguir al siguiente nivel. Así que recuerde y agende: sábado 31 de julio, 6 de la tarde, comience a agendar desde ya. De hecho, va a aparecer, producción va a poner ahí un arte, va a poner el número de teléfono donde usted puede agendar, donde usted puede apartar el campo suyo, el campo de sus hijos. Y el domingo 1 de agosto a las 9:30 de la mañana, una buena hora para poder dormir tranquilo, para poder prepararse con la familia y para poder ir a estar en un día de improntación, de relación, de alabanza, de adoración, de poder conectar el cielo con la tierra, de poder conectar el favor de Dios y el manto de Dios sobre su casa y sobre su vida. Así que ahí le dejo esta información. Número 2, quiero decirle que en el mes de agosto nosotros vamos a estar realizando un sacramento muy importante de la palabra de Dios, y es el sacramento del bautismo. En la Biblia está escrito en el libro de Mateo capítulo 3 que Jesús se bautizó, y dice la Biblia que cuando Jesús se bautizó, los cielos le fueron abiertos. El bautismo es una acción espiritual
espiritual que definitivamente trae una bendición extra sobre todas aquellas personas que proceden al acto del bautismo. Así que si usted nunca se ha bautizado, usted profesa la fe cristiana, pero por alguna razón, por descuido, por ignorancia, por lo que sea, nunca se ha bautizado, escríbase, llámenos, inscríbanos al número de pantalla, el 8977-7779, y usted dice ahí su nombre, envía su número de teléfono, bueno, va a quedar registrado, y usted dice, inscríbame para el bautismo. Número 2. Número 3. En el mes de agosto también vamos a dar inicio a nuestra escuela de formación, la Escuela de la Luz, donde vamos a formar facilitadores, gente que quiera llevar valores, gente que quiera llevar principios, gente que quiera ayudar al prójimo, a una familia, a un familiar, a su propia casa, llevando valores, principios, desarrollo de vida, desarrollo de pareja, desarrollo de hijos, cómo poder moverse, qué material poder usar. Todo esto lo vamos a dar en la Escuela de Luz, la vamos a estar impartiendo mi persona y algunos amigos que tengo dentro y fuera del país. Esta Escuela de Luz está muy bonita. Escuche esto, matricúlese, anote. De repente la gente me dice, pastor, ¿qué día va a ser la escuela? Bueno, en este momento estamos analizando, posiblemente la escuela va a ser los jueves. Los jueves, muy posible, todavía no estamos confirmados, jueves tipo 8 de la noche. Alguien me dice, no puedo porque estoy en la universidad. No se preocupe, matricúlese, porque la escuela va a ser vía Zoom, para que usted tenga una idea. O sea, se la estamos acomodando vía Zoom, y además la escuela la vamos a grabar. Entonces, no importa que el día jueves usted no puede estar, si usted está matriculado, si está dentro de nuestra lista, el día siguiente o ese mismo día jueves en la noche, nosotros le estaremos enviando el link de la clase que quedó previamente grabada, y usted podrá estar siendo parte, podrá estar tomando las notas, podrá tener su certificado como un guerrero de la luz, como una guerrera de la luz, y podrá sumarse dentro de toda esta visión, no de martillos de guerra, del reino de Dios en la tierra, pudiendo llevar luz y transformación a muchas personas que en este momento lo necesitan. Necesitamos, escucha esto, Rodolfo, necesitamos levantar una generación de hombres y mujeres que quieran comprometerse con la transformación de valores y de principios del ser humano. ¿Sabe? Estaba leyendo ayer, oiga esto, qué fuerte que estaba leyendo ayer, oiga esto, Sammy. 700 personas se suicidan todos los días en Chile. Mano, muy alto. Suicidios, 700 suicidios diarios en un país como Chile, es muy alto. Y esta gente que se está suicidando es gente que pierde la esperanza, que pierde la fe, que tal vez entró en una crisis familiar, matrimonial, de pareja, con los hijos, de finanzas, y muchos de ellos terminan suicidándose porque no hubo alguien que se detuviera un momento a decirle: yo no tengo mucho, no soy perfecto, pero creo que te puedo ayudar. Necesitamos hombres y mujeres que se levanten comprometidamente para poder traer una conexión de luz a la vida de mucha gente que está muriendo en este momento. Acompáñeme al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Déjeme conversarle un par de cositas antes de presentarle el tema de hoy. Esta semana o en estos días atrás estuve en una reunión con un caballero. Este señor es economista, es filósofo y es politólogo. Él tiene 3 carreras en toda su vida, 3 carreras académicas en las cuales se ha graduado: economista, filósofo y politólogo. Es un señor que tiene aproximadamente 78 años de edad. Su nombre es Dennis Picot. Y estuve con él hace unos días atrás en una reunión donde fui invitado por asuntos de conexiones, de empatía, de cariño y del favor del cielo. Estuve invitado en una reunión donde habían empresarios, políticos, líderes sociales, líderes cooperativos de nuestro país, Costa Rica, y en medio de todo ese montón de líderes determinantes que dirigen el destino financiero, el destino de la educación, el destino de los valores, el destino del país, bueno, estaba el hijo de su madre ahí sentado en medio de esa reunión, por la gracia de Dios. Este señor Dennis Picot, dentro de los cargos que ha ostentado en la vida, él ha sido por
mucho tiempo, desde la época del presidente George W. Bush. Él ha sido parte del gabinete de las finanzas de los Estados Unidos. Este señor, además de ser parte de los asesores del gabinete de finanzas de los Estados Unidos, él también profesa la fe cristiana. Y nos estaba comentando dentro del taller que él estaba dando en estos días, que estuvo hablando un poco acerca de la perspectiva, de la cosmovisión política del mundo en los próximos 10 años, la cosmovisión financiera del mundo, la cosmovisión social del mundo. Un taller bastante interesante, que de hecho fue un taller de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, donde estuvimos compartiendo, recibiendo dirección, recibiendo información, recibiendo conocimiento para prepararnos, porque hay que prepararnos a lo que viene a través de herramientas que tenemos que invertir estando en ellas. Y este señor nos decía que dentro de los análisis financieros mundiales que se han hecho, tanto dentro de los Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos, la humanidad ha venido desde el 2007, mucho antes, pero en el 2007 la humanidad comienza una aceleración en la afectación de las finanzas mundiales. A partir del 2007 los Estados Unidos y otros países del mundo, Europa y Asia, comienzan a tener una transformación financiera que no se había dado en muchísimos años a través de la humanidad, y comienza a darse inicio 2007, 2005, 2004, comienza a darse inicio a una bola de nieve, vamos a llamarlo de esa manera, una bola de nieve donde las finanzas del mundo comienzan a tener una afectación y un retroceso. La devaluación mundial, las guerras, las diferentes crisis sociales, políticas de los diferentes países, la transformación de nuevos gobiernos, centroizquierda, pensamientos de apertura, y el mundo comienza en una aceleración que trae una afectación directa sobre la economía. Sumado a esto, ya vinieron algunas enfermedades, y la cereza del pastel viene a ser esta pandemia mundial. Dentro del análisis que nosotros los mortales posiblemente no conocemos, los que estamos viendo ahí las noticias locales, escuchando la radio local, los que vivimos a veces más preocupados por revisar el Facebook que por revisar algunos documentos de mayor relevancia, olvidamos o no sabemos o ni siquiera entendemos. Y este hombre decía: la economía del mundo y la economía de los Estados Unidos tienen un ciclo de aproximadamente 10 años, donde si no se hace una reforma económica, el mundo va realmente a sufrir un quebrantamiento financiero demasiado fuerte como para poder seguir adelante. Es entonces, escúcheme lo que le voy a decir, que cuando el presidente Donald Trump está a punto de salir, él piensa que va a seguir en el poder. Donald Trump manda a llamar a todos sus asesores y les pregunta a ellos cómo está la economía de los Estados Unidos, y ellos le dicen: está mal. Podemos oxigenarnos, podemos hacer algunos préstamos, podemos hacer algunas inversiones, podemos hacer algunas conexiones, presidente Trump, pero la economía de los Estados Unidos está mal. Lo querramos aceptar, o tal vez lo quiera aceptar usted o no, o alguna parte de la gente que nos pueda escuchar, seguir, apoyar o criticar. Los Estados Unidos es un país que cuando dio su nacimiento, el fundamento filosofal de los Estados Unidos de Norteamérica es un pensamiento filosofal basado en la palabra de Dios, en la Biblia. Los fundadores de la nación de los Estados Unidos era gente que creía en los valores y en los principios de la palabra de Dios. Podríamos decir a boca abierta que el 70 o el 80% de los fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica podríamos llamarlos cristianos evangélicos. Así, sin ninguna pena, no la tienen ellos, no la podemos tener nosotros. La Constitución de los Estados Unidos fue fundamentada bajo principios, bajo valores de lo que vendría a ser
principios y valores a la luz de la palabra de Dios. Con el pasar de los años, generaciones van, generaciones vienen, y como es sabido para por lo menos los que estudiamos un poco el proceso de la evolución del hombre, de la humanidad, de las urbas, de la sociedad, un poco de sociología, nos damos cuenta que Estados Unidos levanta generaciones. Cada generación que se va levantando cada 40 años es una generación que se levanta bajo el principio de esto nos parece un poco religioso. Hay momentos donde nosotros malinterpretamos religión con principios y valores divinos. Hay momentos donde posiblemente a conveniencia decimos: es que me parece que esa predicación o esa enseñanza o esa postura es un poco religiosa. Tal vez no es que sea religiosa, tal vez es que está en la Biblia, y de alguna manera u otra algunas personas, no queriendo obedecer lo que Dios dice, salen por la tangente diciendo: eso es demasiado extremista y religioso. Estados Unidos fue perdiendo de alguna manera u otra el temor a Dios, fue perdiendo el respeto de Dios. En algún momento en los Estados Unidos, en la constitución política decía que en las escuelas, en los colegios y en las universidades era permitido, el profesor que así lo quisiera podría empezar la clase rezando, orando o leyendo la Biblia, indiferentemente si era católico, evangélico, presbiteriano o cualquier otra rama que tenga que ver con la cruz del Calvario. Hubo un momento en que los Estados Unidos, congresistas y demás líderes de la nación dijeron: no, eso es extremista, eso es dogmático, eso es religioso, y se anuló el hecho de que los Estados Unidos, escuche bien, pudiera tener antes de iniciar las clases un tiempo de oración y de reflexión en la palabra. ¿Sabe qué sucedió? Curiosamente, voy a decir curiosamente de manera irónica, curiosamente, que no había sucedido antes, 3, 4, 5, 6, 7 años después de que los Estados Unidos prohibió el poder orar, el poder adorar, el poder leer la Biblia en escuelas, colegios y universidades. ¿Sabe qué sucedió? Comenzaron a venir asesinatos en masa en los centros educativos de los Estados Unidos. Curiosamente, cuando los Estados Unidos sacó a Dios de las escuelas, comenzaron a venir muchachos con problemas emocionales, y en la historia que usted y yo conocemos de hace más o menos una década, quizás un poquito más, donde comenzaron a venir lo que en algún momento eran noticias escandalosas. Un joven entró con una arma, mató a 10, 12, 15 de sus compañeros. Hoy esa noticia dejó de ser escandalosa en las escuelas, colegios y universidades de los Estados Unidos. ¿En qué momento los Estados Unidos, en qué momento el asesinato en masa en las escuelas, colegios y universidades comenzó a formarse como parte de la vida? Hoy estudiantes en los Estados Unidos van con temor a las clases. Eso no sucedía hace 10, 15 años atrás, porque antes de empezar a la clase había una palabra de fe, había una palabra de valores, había una palabra de principios, había una oración. ¿Eran perfectos? No, pero no estaban las matanzas. No sé si me estoy dando a entender. Aquí es donde la gente dice: ustedes son demasiado fanáticos. Pero aquí es donde las evidencias me dicen que cuando yo saco a Dios de una familia, que cuando yo saco a Dios de una institución, que cuando yo saco a Dios de un país, nada bueno le puede pasar a esa persona, a esa familia, a esa institución o a ese país. Y es entonces, queridos, ustedes que me están siguiendo ahorita en este conversatorio predicación, que los Estados Unidos comienza a cerrar una puerta y a cerrar otra y a cerrar una y a cerrar otra, hasta el punto en que la gran nación a nivel mundial comienza a convertirse ya no en el número uno. Estados Unidos deja de ser el número uno en muchas cosas a nivel mundial, y otras naciones comienzan a levantarse y a superar a los Estados Unidos, al punto que hoy los Estados Unidos ya no es aquella potencia. Lo es y no lo es. No es aquella potencia. Ya hay 2 o 3 potencias adelante de los Estados Unidos. Hay 2 o 3 potencias en finanzas, hay 2 o 3 potencias en ejército, hay 2 o 3 potencias en producción empresarial. Ya hoy los Estados Unidos no son lo número uno.
Y es entonces cuando llegan los consejeros de Donald Trump y le dicen, uno de los tantos consejeros que tiene Donald Trump dentro de su gabinete de asesores financieros, y le dicen: desde que los Estados Unidos comenzó a sacar a Dios de sus leyes, la nación de los Estados Unidos comenzó a decaer en valores, en moral, en políticos y en finanzas. Voy a hacer un paréntesis. Qué interesante que si usted hace un estudio analítico, se dará cuenta que en América Latina los países que comenzaron a sacar a Dios, no de la política, no estamos hablando de política, los países que comenzaron a sacar a Dios dentro de sus leyes como una ley de valor y de principio, autorizando, es ni siquiera obligando, autorizando, permitiendo que la palabra de Dios fuera predicada en colegios, que la palabra de Dios fuera enseñada en escuelas, que la oración fuera abierta en cualquier lugar, con la misma, escúcheme, con la misma libertad que grupos minoritarios pueden poner un servicio sanitario para él o para ellas, entrando con toda libertad, con la misma libertad que ellos podrían hacer eso. Y no tengo ningún problema, porque al final de cuentas cada uno determina el destino que quiere para su vida y para su cuerpo. Pero con esa misma libertad que los gobiernos de nuestros países de América Latina se han desvelado para que ciertas leyes de igualdad de ideología se den. La pregunta es: ¿por qué algunas leyes de igualdad de ideología se pueden dar? ¿Y por qué entonces tenemos que prohibir la ideología de adorar, de leer la palabra? Y me llama mucho la atención que países como Argentina, que países como Venezuela, que países como Perú, que países como Brasil, va contando, y que países como Costa Rica, que se han empeñado de alguna manera de sacar a Dios de sus leyes, han entrado en un decaimiento social, moral, ético, político y financiero. ¿Casualidad o profecía? Los asesores de Donald Trump le dicen: desde que los Estados Unidos sacó a Dios de sus leyes, Estados Unidos comenzó a recibir un quebrantamiento moral, social, ético, político y financiero. Y estos hombres, algunos de estos asesores de Donald Trump, le dicen: en la Biblia está escrito, que el país que se aleje de Dios, en la Biblia está escrito que el país que se aleje de Dios será o recibirá las consecuencias de lo que la Biblia llama cielos cerrados. Y cielos cerrados es cuando las oportunidades buenas no llegan. Cielos cerrados es, de alguna manera, perder el favor de Dios. Cielos cerrados tiene que ver en la Biblia con perder la protección de Dios. Cielos cerrados en la Biblia tiene que ver con aquella persona que trabaja 10, 15, 20 años, pero no termina a salir de un ser. Porque los cielos, al estar cerrados, significa el hombre no tiene un respaldo de Dios en lo que hace. Esos son cielos cerrados. Y algunos de los asesores de Donald Trump le dicen: búscate a un grupo de pastores que tengan principios y valores para que vuelvas a practicar un rompimiento. Esto no lo estoy inventando yo, me lo dijeron hace unos días atrás uno de los asesores actuales del gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos, antes de este nuevo gobierno de los Estados Unidos es más un promotor del cerrar la iglesia, de cerrar la adoración, de quebrantar los altares, que de poder proseguir hacia la búsqueda de un agrado con Dios. Y entonces estaban buscando hombres y mujeres que pudieran traer un rompimiento espiritual para que los cielos, atención a esta palabra, para que los cielos fueran abiertos sobre los Estados Unidos. Este testimonio o esto que le estoy comentando no me lo está diciendo un apóstol, un profeta, un evangélico, un padre, un sacerdote. Me lo está diciendo un economista, filósofo, politólogo. Y este hombre dice: Estados Unidos necesita volver a ganarse el favor de Dios.
Y este hombre nos dice dentro de su conferencia: vienen días, atención a esto, queridos cristianos, porque es de donde me voy a tomar para predicar. Vienen días donde esto no es una guerra de pensamientos filosóficos o ideológicos de izquierda o derecha. Esto no se trata de republicanos contra demócratas. Esto no se trata de pseudocomunistas con pseudocapitalistas. Esto no se trata de un asunto de defender los gustos de las minorías o de defender los derechos de la mayoría. Esto no se trata de si aquellos poquitos quieren casarse entre ellos o si este montón dicen no se deberían de casar. Este hombre dice algo muy tremendo. Esto es una guerra de reinos. Esto es una guerra de reinos espirituales. El reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Esto no es un asunto ideológico, político, social. Esto es un asunto meramente espiritual. Y este hombre nos dice dentro de la conferencia qué posición espiritual, no ideológica, no de pensamientos, no política, qué posición espiritual, qué tipo de relación espiritual tenemos con el Dios de la luz. Porque hoy cada día se demuestra más que nunca que hay una guerra de reinos. Hay una guerra, estos reinos han provocado una guerra de culturas. Esta guerra de reinos ha provocado una guerra de ideologías. Unos defienden la vida y otros dicen que la vida no vale nada. Unos defienden la familia y otros dicen que la familia no vale nada. Unos defienden a los niños y otros dicen los niños simplemente son un bien, un intercambio, un medio para ser feliz. Es una guerra de reinos. Y por eso con esta introducción y este conversatorio prédica que estoy haciendo el día de hoy, que me interesa mucho que me preste atención, yo quiero llegar a un punto, y es tú y yo. Tú y yo. Los que estamos acá en el set y yo. ¿Qué posición estamos asumiendo y qué posición vamos a asumir en los próximos 10 años en el rescate de los valores, los principios? Ojo, no estoy hablando de doctrina, de los valores y los principios y la ética que se ha perdido en nuestros países. ¿Qué posición vamos a asumir? Este mensaje de este día va dirigido para esos hombres y mujeres. Por lo menos el día de hoy no es un mensaje muy abierto. El mensaje de hoy va dirigido para hombres y mujeres que me dicen a mí: yo soy cristiano. Indiferentemente si es católico, evangélico, presbiteriano, bautista, metodista, yo soy cristiano. Yo creo que Jesús de Nazaret es el Salvador del mundo y un día le entregué mi vida a Jesús, reconociendo que Jesús es mi Salvador y mi Señor. Este mensaje de hoy va dirigido a todo cristiano de buena voluntad, cristiano de llama ardiente o cristiano de llama caída, pero que en su corazón, que si yo me lo topo en la calle o que si yo en este momento le digo: tú eres cristiano, no que usted me diga soy un mal cristiano. No le estoy preguntando si es un buen cristiano, no le estoy preguntando si es un mal cristiano, no le estoy preguntando si es un cristiano apasionado, no le estoy preguntando si es un cristiano que le cuesta seguir a Dios, no le estoy preguntando si es un cristiano que ora mucho o que no ora mucho. La pregunta es: si yo hoy me pusiera delante suyo y le pregunto, ¿usted es cristiano? Y usted me dice: sí, don Víctor, yo soy cristiano. Entonces usted necesita regalarme los próximos 20 minutos de su vida. Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús está hablando con los discípulos, quienes son la representación de lo que vendría a ser la iglesia cristiana. Hechos 1, 8. Jesús está hablando con los discípulos que vendrían a ser la representación de la iglesia cristiana. O sea, los discípulos de Hechos 1:8 son la representación de todo hombre y toda mujer que me dice en este día: yo, don Víctor, no voy a negar mi fe.
No le voy a negar si soy un flojo, si me cuesta, si no me cuesta, pero no voy a negar que yo soy cristiano. Yo creo, no que usted me diga yo creo en Dios, no, yo creo en Jesús como Hijo de Dios, Salvador del mundo. Yo lo creo. Y entonces Jesús le está hablando a un grupo de hombres que en lugar de Pedro podría estar usted, en lugar de Juan podría estar yo, en lugar de María podría estar aquella, en lugar de Tomás podría estar otro, pero somos nosotros los que un día creímos que Jesús es Hijo de Dios, Salvador del mundo. Y Jesús le dice a los cristianos: ustedes recibirán poder. Ustedes recibirán poder. O sea que ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga a su vida. Ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga a su vida. Según lo que yo leo acá, este poder del que habla Jesús no lo tiene todo el mundo. Este poder del que habla Jesús, y ya le voy a hablar más específicamente cuáles son los beneficios o las manifestaciones de este poder que habla Jesús. Porque Él dice: ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Atención lo que dice: y los capacitará para que hablen de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Voy a leer de nuevo porque este verso tenemos que leerlo despacio. Ustedes recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando venga sobre ustedes, cuando venga a su vida el Espíritu Santo. Antes de seguir leyendo, le tengo una pregunta. ¿Alguno o alguna sabe cuándo es que el Espíritu Santo viene a mi vida? Cuando yo reconozco, el día que usted reconoció que Jesús es Hijo de Dios, Salvador del mundo, y que usted abrió la boca para decir: yo, Víctor Palomo, reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, Salvador del mundo. Yo te entrego mi vida, perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida, no lo borres nunca más de él y hazme parte de tu reino. Amén. Ese día el Espíritu Santo entró en su vida. No es verdad, con todo respeto lo digo, se ha fantaseado mucho con la figura del Espíritu Santo. En los años 70, en los años 80, en los años 90 y aún en la actualidad hay comunidades cristianas que dicen que cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, esa persona tiene que moverse, tiene que gritar, tiene que llorar, tiene que hablar en lenguas extrañas. A veces pasa, pero no es la norma. No es la norma bíblica. La norma bíblica es que cuando usted reconoce a Jesús como Salvador y lo confiesa, en ese momento usted recibió al Espíritu Santo. Y dice: ustedes recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga a ustedes. En otras palabras, si usted y yo hemos reconocido a Jesús como Salvador, tenemos al Espíritu Santo. Por ende, el poder que habla Jesús no es el poder del Espíritu Santo, es el poder del cielo dado a los hombres a través de Jesús por medio del Espíritu Santo. ¿Me dio a entender? El poder que el hombre tiene es el poder del cielo dado a los hombres por medio, ganado por Jesús a través del Espíritu Santo. Tenemos poder. Marcos capítulo 16, versículo 17, por favor, acompáñeme. Marcos 16, 17. Vea lo que dice: y estas señales acompañarán a los que tengan el poder
del Espíritu Santo. ¿Están leyendo conmigo despacio? Estas señales acompañarán a los que tengan el poder del Espíritu Santo. En mi nombre expulsarán demonios. Esas son las manifestaciones del poder. El poder que los cristianos tienen es un poder tan suficiente que si alguien está siendo atormentado por un espíritu de suicidio, ese cristiano tiene el poder de orar por esa persona y ese espíritu de suicidio se tiene que ir, no por la oración bonita, no por la oración fea, no porque ore específicamente, no porque ore. El espíritu inmundo no se va porque usted ore bonito, se va porque usted tiene poder. Dice, estas señales acompañarán a los que tienen el poder del Espíritu Santo. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en idiomas desconocidos. Verso 18. Tomarán en las manos serpientes y no les hará daño. Y si bebieren cosa mortífera, no los matará. Si por accidente beben veneno, o si sus enemigos les dieren bebidas con veneno, no les hará daño. Por eso vaya, vacúnese tranquilo. Si la vacuna es una bebida venenosa del enemigo para su vida y usted tiene el Espíritu Santo y tiene el poder de Dios, quiere decir que aunque a usted le inyecten veneno, a usted no le va a hacer ningún daño. Y si la vacuna realmente era una medicina, pues bendito sea el Señor, está vacunado. ¿Usted me entiende? Ha habido todo un conflicto, señores, aquí en el set. Los cristianos andan en un conflicto. ¿Me vacuno? ¿No me vacuno? Vacúnese. Si el Espíritu Santo está en usted, usted está lleno de. Y si está lleno de poder, la protección de Dios está en su vida. Vea lo que sucede con la gente que está llena de poder, que tiene poder. Tomarán en su mano serpientes y no les harán daño. Si bebieren cosa mortífera, no los matará. Si por accidente beben veneno o sus enemigos les dieran bebidas con veneno, no les harán daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y los curarán. Y los curarán. Ahora bien, no sé si estoy dando, los que están acá, que son gente muy inteligente y analítica, no sé si me estoy comunicando bien. Quede claro cómo un cristiano tiene poder. O sea, quiero quedar claro en algo. El poder no viene porque usted vaya una semana de ayuno. El poder no viene, está muy importante. El poder no viene a la vida de un cristiano porque usted sea apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. ¿Estoy siendo claro? La Biblia no dice, estas señales acompañarán a los que sirven en la iglesia. La Biblia no dice, estas señales acompañarán a los líderes de una iglesia. La Biblia no dice, estas señales acompañarán solo al pastor de una iglesia. No dice solo, no es solo. Estas señales acompañarán solo a los apóstoles. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque con 25 años de estar sirviendo a Dios y 30 años de vida cristiana, me he dado cuenta que los cristianos que están del púlpito para acá o del púlpito para allá asumieron que el poder de sanar enfermos, asumieron que el poder de echar fuera demonios, asumieron que el poder de hacer cosas sobrenaturales era exclusivamente para apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Que el poder era para el líder del pastor, para el líder de alabanza, para la líder de la danza, para el líder de los consejeros. No sé si me estoy dando a entender. Los cristianos asumieron que el poder del Espíritu Santo o el poder del cielo venía a su vida el día que ellos fueran líderes de una congregación.
que el poder de Dios es exclusivo para el que pasa los 9 meses de la ruta, de la academia, de la escuela ministerial, del instituto bíblico, y que cuando usted se gradúa de la academia, se gradúa de la ruta, se gradúa de la escuela bíblica, se gradúa del instituto bíblico y le dan el carnet, ese día los cristianos dicen: ahora sí tengo. Pero entonces asumieron, muchos de los que se sientan en las sillas, en las butacas, asumieron que ellos son cristianos, pero no tienen poder. ¿Cómo lo sabe, pastor? Bueno, vuelvo, reitero, porque en 25 años de servir a Dios son decenas de cientos y podría decir de miles de cristianos, buenos cristianos, gente con 10, 15, 20 años de haber tomado a Jesús como Salvador, que me traen a un amigo y me le dicen: pastor, le traigo a mi amigo para que usted ore por él, porque mi amigo está enfermo. Son cientos, decenas, centenas de testimonios de cristianos que tienen una buena vida, que me dicen: pastor, necesito que venga al hospital a orar por un amigo o un familiar. Porque de alguna manera u otra ellos han asumido, o no sé si es que el diablo los ha distraído, de que el poder, este poder, ¿oyó para qué sirve este poder? Este poder sirve, dice: estas señales acompañarán a los que tengan el poder. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en idiomas desconocidos, tomarán en las manos serpientes y no les hará daño. Si bebieran cosa mortífera no los matará. Y si por accidente beben veneno o sus enemigos les dieran veneno a tomar, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y los curarán. Esas son las señales del poder. Esas son las señales, esas son las manifestaciones del poder que Dios me ha dado a mí, Víctor Palomo, como pastor, a usted como camarógrafo y productor, don Rodolfo Marín, a usted, doña Karen, a usted, don Josué, a usted, a cada uno de los que estamos aquí, Samuel, Pablo, don José, todos ustedes, el día que tomaron a Jesús como su Salvador, tienen el mismo poder que me ha sido puesto a mí. La diferencia no es que yo soy pastor, no hay diferencia, no es la posición ni es el título, es la cruz. ¿Me estoy dando a entender? Es la cruz la que te da acceso al poder. Ahora escúcheme bien, el poder de Dios en tu vida y en la mía, el poder de Dios en tu vida y en mi vida puede ser usado de 3 maneras. Anótela. El poder de Dios, el poder que Dios te da, que es un poder de influencia, que es un poder para sanar enfermos, que es un poder para echar fuera demonios, que es un poder para que lo sobrenatural trabaje en mi vida. Ese poder que Dios nos ha dado, usted y yo lo podemos usar para 3 cosas: para bien, para mal o para nada. Hay el poder que Dios te ha dado y me ha dado, tú y yo lo podemos usar solo para 3 cosas: para bien, para mal o para nada. David, el rey David, era un desconocido. Nadie creía en él, no tenía un destino. El profeta viene en nombre de Dios y lo escoge. ¿Quién lo escogió? ¿El profeta o Dios? Dios. Le derraman aceite a David, señal de que David es un escogido. Cuando le derraman el aceite a David, en ese momento, que era el Antiguo Testamento, David recibe poder del cielo. Dejó de ser un pastorcillo, se transforma en un mata gigantes y más adelante se transforma en un rey. ¿Producto del talento de David? No. ¿Producto de la inteligencia de David? No. Producto del poder que había recibido. David deja de ser pastorcillo insignificante y se vuelve el hombre. David se vuelve, ¿quién es el hombre más poderoso en un reino? El rey. ¿Y qué se vuelve David? Rey. ¿Para qué usó David el poder? Para atraer
a un soldado para meterle guaro toda la noche, para agarrar la mujer del soldado y para mandar a matar al soldado el día siguiente en la mañana. ¿Para qué usó David el poder? Pero era un poder dado por Dios. Y lo usó para mal. Israel está en una crisis de los más grandes que ha vivido. 3 años y medio que no llueve. 3 años y medio donde las cosechas están cerradas. El pueblo anda distraído e indiferente con la adoración a Dios. Y Dios tiene un hombre al que lo ha llenado de poder. Este hombre tiene el poder de convocar masas. Cuando él dice: voy a predicar, voy a hablar, voy a ministrar, miles de personas venían donde él estaba. Este hombre tiene el poder de sanar enfermos. Este hombre tenía el poder de echar fuera demonios. Este hombre tenía el poder que cuando él se paraba en un monte y decía: no llueve sino por mi palabra, no llovía. Este es un hombre que tenía el poder para decir: a partir de este momento los cielos se abrirán y comenzará a llover. ¿Y sabe qué pasaba? Llovía. Es un hombre que tenía el poder para pedirle a Dios sustento sobrenatural. ¿Y sabe qué pasaba? Sustento sobrenatural llegaba. Israel está pasando un tiempo de crisis. Las familias se están perdiendo. Pónganme atención aquí todos. Las familias se están perdiendo. Israel se está cayendo. La sociedad se está cayendo. La gente está enferma. Israel está endemoniada. ¿Sabe qué hizo este hombre con el poder que Dios le dio? Lo agarró, lo metió en una bolsa y él se metió en una cueva por 6 meses. Ok. ¿Para qué sirve el poder? Según lo que le estoy diciendo, el poder de Dios sirve para 3 cosas. El poder de Dios sirve para 3 cosas: para bien, para mal o para nada. Acabamos de ver que el rey David usó el poder que Dios le dio para mal. Y acabamos de ver al profeta Elías en el tiempo más difícil de la nación, donde había un hombre lleno de poder, donde había un hombre que podía echar fuera demonios, donde había un hombre que podía sanar enfermos, donde había un hombre que podía cambiar vidas, donde había un hombre que podía cambiar matrimonios, donde había hombres que podían cambiar gentes. Y ese hombre tomó el poder de Dios, lo metió en la cueva del temor, lo que metió en la cueva de la indiferencia, lo metió en la cueva de la comodidad, la metió en la cueva del descuido. En cualquiera de las 4 cuevas lo metió. Pero ¿sabe qué hizo este hombre con el poder? Nada. Entonces, escúcheme bien. Hace mucho tiempo para acá, hace un tiempo para acá, no sé, 4 o 5 años para acá, diferentes tipos de cristianos en Costa Rica, en Pérez Celedón, en San José, en Guanacaste, en Guapiles, en Punta Arenas. Escuchen lo que le voy a decir. Hace un tiempo para acá, un grupo de cristianos, me los topo. No es que me lleguen, no es que de repente, pero sí ya con el pasar del tiempo son muchos. Y muchos cristianos me hacen la siguiente pregunta: pastor, le puedo hacer una pregunta. ¿Usted desde cuándo es cristiano? Bueno, a mí me llevan a la iglesia hace 30 años. Usted estuvo a finales de los 80, se mandó toda la década de los 90. Sí, claro que sí. ¿Usted se acuerda cómo eran las iglesias en aquel tiempo? Sí, lo que llamamos un pentecostalismo escandaloso, sí. Y la pregunta que me hacen es: pastor, ¿por qué en estos tiempos no se ven liberaciones de demonios y sanidades como se veían en aquel tiempo? Esa es la pregunta que muchos cristianos me hacen. ¿Por qué en estos tiempos no se ven liberaciones de demonios y sanidades como se veían en aquellos años? Quiero hacer un paréntesis. Tampoco que en aquellos años se veían mucho. O sea, lo que pasa es que eran más escandalosas y generalmente era la misma hermana que pasaba endemoniada todo el año. Entonces se manifestaba en diferentes cultos y era como el escándalo de la iglesia. Pero bueno, cierro paréntesis. Me preguntan: ¿por qué en estos tiempos no se ven liberaciones y sanidades como las que se veían en aquellos años? Y entonces, un día
yo le pregunté a Dios: Señor, ¿por qué en estos tiempos no se ven sanidades y liberaciones como se veían en aquellos años? Y Dios me respondió: porque mi pueblo no usa el poder. Eso me respondió Dios. No me dijo, oiga la respuesta de Dios, ponga atención a la respuesta de Dios. Dios no me dijo porque mis pastores no usan el poder. El Señor no me dijo porque mis apóstoles no usan el poder. Dijo porque mi pueblo no usa el poder. Vuelvo entonces a lo que decía al inicio del conversatorio enseñanza. Los cristianos asumieron que los portadores del poder era el pastor y su equipo de líderes. Porque los cristianos, no sé en qué parte de su cabeza tienen, que el liderazgo es el pastor y el equipo pastoral. Cuando el pastor dice: hoy voy a hablar un sermón, y comienza el pastor a exhortar a los líderes, la gente del pueblo vuelve a ver al hermano de la alabanza, vuelve a ver a los líderes del equipo pastoral, y desde la silla la gente del pueblo dice: hoy les están dando duro para que aprendan. Porque la gente que está en el pueblo, la gente que está en la feligresía, asume o entiende que líderes son aquellos que se paran en el altar, líderes espirituales. Yo le puedo hacer una pregunta. Yo tengo claro quién es el líder en la iglesia o en la comunidad de fe que yo pastoreo. Si usted me dice: ¿quién es el líder de la comunidad de fe que usted pastorea? El pastor. ¿Quién es el líder del equipo de alabanza? Fulano de tal. ¿Quién es la líder de la escuela, de la iglesia de niños? Fulana de tal. Eso estamos claros. En la iglesia hay un líder y hay líderes. La pregunta que le tengo que hacer: ¿y en su casa quién es el líder? ¿Y en su familia quién es el líder? ¿Y con sus hijos quién es el líder? Porque entonces nos sentamos en la iglesia, nos sentamos en el culto, nos sentamos en el desarrollo del culto, y decimos: en esta iglesia, oiga lo que decimos, en esta iglesia, antes, me dicen los cristianos, antes yo veía más liberaciones y más sanidades. Y entonces muchos cristianos dicen: pero en las iglesias eso se dejó de ver, porque mi pastor y los líderes de mi iglesia no oran por los enfermos, no echan fuera demonios. Y entonces yo hoy le tengo una pregunta: ¿y usted cuántos endemoniados ha liberado en los últimos 10 años? ¿Y usted por cuántos enfermos ha orado en los últimos 10 años? Porque ya le acabo de explicar a la luz de la palabra que el poder que está en mí está en ti. Entonces, si el poder que está en mí para echar fuera demonios y sanar enfermos está en ti, ¿por qué yo lo tengo que hacer y tú no? Me dice mucha gente, se me ha arrimado mucha gente y me dice: cristianos, no gente nueva, cristianos viejos, se me arriman cada cierto tiempo y me dicen: pastor, martillo de guerra es muy lindo, pero yo veo que aquí usted no hace el llamado a salvación. Cristianos de 10 y 15 años. Yo le tengo una pregunta a esos cristianos: ¿y usted lo hace en la calle? ¿Y usted lo hace con sus amigos? Porque el llamado de salvación, escúcheme, yo quiero hacerle una pregunta: ¿cuántas veces usted vio a Jesús haciendo llamado de salvación en sus predicaciones? Jesús enseñó a sus discípulos. Oiga lo que Jesús les dice. Oiga lo que Jesús les dice. Hechos 1:8. Ustedes recibirán poder del Espíritu Santo. Ustedes recibirán el poder del Espíritu Santo y los capacitará para que hablen de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Escúcheme. Jesús le dice a sus discípulos: y ustedes pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Y ustedes pondrán la mano sobre los endemoniados y serán libres. Y ustedes le hablarán a la gente de salvación y la gente vendrá a los pies de Cristo. Ustedes, Jesús
no hacía llamado en los cultos, Jesús no hacía llamado en sus reuniones, porque Jesús entendía que sus discípulos hacían eso entre semana. Por eso las iglesias de hoy, querido amigo, se están secando, porque el cristiano con costos, como decía un viejo y querido amigo allá en aquellos años, guitarrero, metalero César Barrientos, con costos se arriman a la iglesia pateándose a pescozones las nalgas. Entonces, ¿qué pasó con el poder del Espíritu Santo que está en ti? ¿Cómo tú me vienes a decir a mí, no veo que hagas el llamado, y durante todo un año de congregarte tú no trajiste una sola persona nueva a los pies de Cristo? ¿Por qué me cobras una factura a mí? ¿Por qué le cobras una factura a nuestros líderes y no te la cobras a ti cuando tú también eres portador del mismo poder para los mismos milagros y las mismas sanidades? Ahora, déjeme decirle algo. Yo no sé en qué congregación usted se congrega, pero donde yo me congrego, nosotros vemos sanidades todos los fines de semana. Donde yo me congrego, yo veo liberaciones todos los fines de semana que tenemos culto, ¿o no? Los que estamos aquí. Yo he visto durante todo el tiempo que tengo de congregarme en Martillo de Guerra, durante todo el tiempo que tengo, he visto paralíticos levantarse, endemoniados ser libres. Ahora se la voy a poner fácil. ¿Qué le parece que yo haga un culto para traer liberación de demonios? En Martillo de Guerra hay 10, 15, 20 líderes, lo digo sin ninguna pena. En nuestra comunidad de fe hay 10, 15, 20 líderes que pueden orar por los endemoniados y echarlos fuera. ¿Qué le parece si yo hago un culto para echar fuera demonios? Pero ¿sabe qué pasa? No me traen invitados. Me llegan los mismos de siempre. Vamos a hacer una reunión para echar fuera demonios. Llegan 300, llegan 500, llegan 1000. ¿Cuántos vienen nuevos? 1, 2, 3. ¿Y los demás? Son cristianos que vinieron a la reunión de liberación porque tienen el poder del Espíritu Santo en el tercer nivel. ¿Se acuerda cuáles son los 3 niveles del poder? El poder se usa para 3 cosas: para bien, para mal o para nada. Y hay cristianos que tienen el poder del Espíritu Santo en el tercer nivel: para nada. Entonces, le dije en la introducción que vienen días donde hay una guerra de reinos. Le tengo una pregunta. El pastor ora por los enfermos en la iglesia, en el culto, en el templo. El pastor ora por los endemoniados en el culto, en el templo. Pastor, ¿puede venir al hospital? Pastor, ¿puede venir a mi casa? Le tengo una pregunta. El pastor hace, los líderes de la iglesia hacen lo que tienen que hacer en el tiempo de culto, Pastor Jairo. La pregunta es, ¿y quién va a orar por los enfermos de su casa cuando el pastor y los líderes de la iglesia no puedan? Y usted que conoce gente que ha sido amarrada con hechicería y con brujería, usted que conoce gente con espíritu de depresión, usted que conoce gente con espíritu de desánimo, usted que es cristiano, que tiene a Jesús en su vida, que tiene el Espíritu Santo, por ende tiene el poder, yo le pregunto, ¿y usted cuándo va a ir a orar por esa persona? ¿Se da cuenta? Le respondo la pregunta. Pastor, ¿por qué no se ven liberaciones y sanidades como en los años 90? Porque, mi querido amigo, los cristianos están usando el poder del Espíritu Santo en el tercer nivel. Para nada. Botado el poder. Ahora déjeme decirle algo. No sé si le está quedando claro. Esto es muy doloroso. ¿Se da cuenta usted por qué? Oiga, le voy a decir por qué en una ciudad abren un templo nuevo, abren una misión cristiana nueva. Óigame esto. En una ciudad abren una misión cristiana nueva y en vuelta de 2 o 3 meses tiene esa gente, ese grupo está lleno de 80, 90, 100 cristianos que iban a otra iglesia y ahora van a esta. Y eso es lo que tenemos: 80, 50, 100 iglesias en un lugar donde los cristianos van de una para otra, de una para otra. Pero no tenemos un crecimiento real. ¿Por qué? Porque entonces llegan las cristianas, van al salón de belleza, la amiga que les hace las uñas o la amiga que les hace el pelo está necesitando de Jesús. La cristiana le mete las uñas, la cristiana le mete el pelo, llena del poder del Espíritu Santo. Y la amiga que conoce en el salón de belleza, en la tienda, en el mesero,
en el restaurante, en el mecánico, el amigo o la amiga, un año después sigue enfermo, con problemas familiares, endemoniado, y si se muere se va para el infierno porque tuvo un cristiano todo el año sentado en esa mesa, en esa silla, en ese taller, que nunca le habló del mensaje de salvación de Jesús. Y lo más fácil, invitarlo a un culto, no lo hizo. Entonces, el poder del Espíritu Santo en la iglesia en este momento está siendo usado en el tercer nivel. Para nada. Hay tres, y con esto quiero terminar. Hay tres razones por las que el poder no está funcionando. Tres razones que quiero conversarle en esta noche por las que el poder en los cristianos, no en el pastor, no en el líder. Bueno, dentro de los cristianos hay mucho pastor y líder también. Vuelvo a reiterar, lo que estoy diciendo no lo digo para vanagloria, líbreme el Señor, porque esto no es un asunto de hombre, sino del respaldo de Dios. Pero en la iglesia donde yo me congrego, yo veo sanidades, veo milagros, veo multiplicaciones, veo sobrenaturalidades. Yo lo veo siempre que hay un culto presencial, yo lo veo. Ahora, usted que es cristiano, que me está viendo, usted debería de hacer el uso mínimo del poder. El uso mínimo. ¿Sabe cuál es el uso mínimo del poder? Culto a culto, venir con un invitado. Es el uso mínimo. El uso mínimo. ¿De qué entonces, don José? ¿Para qué quiere poder? No evangeliza, no ora por enfermos, no abre grupos de estudio, no visita hospitales, no visita cárceles, no da de comer a los indigentes, no habla de Cristo y no invita a la gente. ¿Para qué quieren poder, Jairo? Pero entonces vamos al culto, vamos a la iglesia y decimos: qué raro, en esta iglesia hace tiempo que no crece. ¿Cómo va a crecer, mijo? Si usted, que es el primero que debería invitar gente, no trae a nadie. Qué raro, en esta iglesia es una frialdad, aquí no pasa nada, no se liberan demonios, no hay insanidades. ¿Cómo va a pasar si usted es el primero que no ora por nadie? Ay, la iglesia sí está mal, algo de mal está haciendo el pastor. Solo el pastor está haciendo algo malo. ¿Y su poder? ¿Qué está haciendo usted con su poder? Hay tres razones por las cuales el poder del Padre no funciona en la vida de los cristianos. ¿Me permite? Escúcheme, Juan capítulo 13. ¿Por qué le digo esto? Porque en la introducción de la conversatorio prédica le dije: vienen días donde el reino de las tinieblas va a venir en contra de su casa. Oiga lo que le estoy diciendo. El pastor es el líder, sí, de la iglesia y de mi casa, pero no de su casa. El pastor es el que ora por los enfermos y endemoniados, sí, pero hay un momento en que usted tendrá que estar solo en su casa y tendrá que hacer uso del poder que ya está en ti. Juan capítulo 13 versículo 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado la hora de que Él dejara este mundo para ir a reunirse con el Padre. Él siempre había amado a los suyos, a los que estaban con Él en este mundo, y los amó hasta el final. El diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la idea de traicionar a Jesús. Jesús sabía que había venido de Dios, que iba a volver a Dios, que el Padre le había dado toda autoridad. Así que mientras estaba cenando, se levantó de la mesa, se quitó el manto, o sea, se quitó el talit, se amarró una toalla a la cintura, echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando iba a lavarle los pies a Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies a mí? Jesús le contestó: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo: jamás permitiré que me laves los pies. ¿Por qué le dice eso Pedro? Por una sencilla razón: tú eres el maestro y yo soy el discípulo. Jamás el maestro le lava los pies a un discípulo. Jamás los reyes le lavan los pies a los súbditos. Pedro tiene el concepto del reino metido en la cabeza clarito. Pedro dice: jamás, escúcheme lo que le dice Pedro a Jesús: tú me traes un café, jamás me voy a tomar ese café. Yo estoy aquí para servirte a ti. Yo estoy aquí para llevarte el café, no para que tú me lo traigas a mí.
Yo no estoy aquí. Pedro lo tiene claro. Tú jamás me vas a lavar los pies porque tú eres el maestro, tú eres el Señor, yo soy el discípulo, yo soy el servidor. Tú no me puedes lavar los pies a mí. Respondió Jesús y le dijo: el que está recién bañado no necesita lavarse más los pies, porque está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. No todos están limpios, porque sabía quién le iba a traicionar. Después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerse el manto. Recuerde que el manto da una posición. Se sentó otra vez en la mesa y les dijo: ¿entienden ustedes lo que yo he hecho? ¿Ustedes entienden lo que yo estoy haciendo? Todos se vuelven a ver la cara y dicen: no. Y les dice Jesús, verso 13: ustedes me llaman maestro y me llaman Señor, y tienen razón, porque yo lo soy. Y les dice Jesús: pues si yo, siendo el maestro y siendo el Señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavar los pies unos a otros y al mundo. Verso 15, esta está mortal. Verso 15: yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho. ¿Sabe por qué Pedro no quería que le lavaran los pies? Porque él no estaba dispuesto a lavarle los pies a nadie. Pedro quería repetir el patrón del liderazgo: soy líder para que me sirvan, no para servir. De eso están llenas las iglesias. Ahora que soy líder, hace un tiempo atrás recuerdo que necesitábamos acomodar unas iglesias en la comunidad de fe donde nosotros estábamos. Estaba el pastor Jairo por ahí metiéndole afanado, acomodando y limpiando sillas. Estaba por ahí mi esposa dándole también. Yo estaba en la oficina atendiendo unos invitados, y llamaron a un líder de la congregación y le dijeron: venga, ayúdenos a limpiar. Y él dijo: eso no nos toca a nosotros. Eso no nos toca a nosotros. Eso le toca a los servidores, eso le toca a los sugieres. Nosotros somos líderes cercanos al pastor. Ese hombre hoy perdió ministerio y todo lo demás. No está en nada, en nada. Sus finanzas caídas, su vida caída, sus emociones caídas. Eso no me toca a mí ni a ustedes. Además, lo reprendió a usted, ¿verdad? Y le dijo: no, deje eso. Usted no ha entendido su posición. ¿Se da cuenta por qué el poder en la iglesia no funciona? Y le dice Jesús: yo les he dado ejemplo. Les aseguro que ningún servidor es más que su Señor, y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Hay tres razones por las cuales el poder del Espíritu Santo no está funcionando en la iglesia. Número uno, porque los cristianos, no estoy hablando de los líderes, no estoy hablando, vuelvo y reitero, sáquese de la cabeza esa idea jerárquica donde solo el pastor y el equipo pastoral son los líderes. No estoy hablando del equipo pastoral, no estoy hablando del pastor, estoy hablando desde el pastor hasta usted que se congrega una vez al mes. ¿Sabe por qué el poder del Espíritu Santo no está trabajando en el mundo? ¿Sabe por qué el poder del Espíritu Santo no está sanando enfermos? Le voy a dar la respuesta: pastor, ¿por qué será que hace tiempo no se ven sanidades, milagros y prodigios como se veían antes? ¿Sabe por qué? Porque los cristianos no están dispuestos a ser servidores. Queremos que nos sirvan, pero no queremos servir, porque el servicio toca un principio que se perdió en la iglesia. El servicio perdió el principio del sacrificio. Hoy nadie se quiere joder, ¿o no? Hoy la gente no se quiere joder, por eso no quieren servir. Y como no quieren servir, el poder de Dios se manifiesta en gente que sirve.
Cuando voy al hospital estoy sirviendo. Visito enfermos, estoy sirviendo. Visito en la cárcel, estoy sirviendo. Visito indigentes, solo por ellos los ministros, les doy una palabra, estoy sirviendo. Estoy sirviendo en la casa de Dios, estoy sirviendo en un grupo conexión. Puedo orar por la gente en el grupo conexión, puedo presentarles a Jesús en el grupo conexión. Mientras usted más sirva, el poder de Dios más fluye. Pero no queremos servir porque no queremos jodernos. Pedro le dice: ¿qué está haciendo? Usted es el maestro, usted es el líder, usted es el cristiano, usted no tiene que joderse. Y Jesús le dice: les voy a dar un ejemplo cómo el reino de Dios funciona. El reino de Dios funciona. Dice Jesús: se levantó de su campo. Ojo, se quitó el manto. El manto era su posición. Se amarró un delantal, cogió una palangana y se fue a joder, a lavar patas, a limpiar pies. Si no hay servicio, no hay poder. Si tú y yo no nos salimos de la zona de comodidad, si tú y yo, yo tengo un gran anhelo de que Dios me llame al ministerio. ¿Por qué? Bueno, ya ahorita no lo pueden hacer porque está cerrado. Pero ¿cuántos años estuvo el hospital abierto y nunca fuiste a visitar a un enfermo? Yo tengo unas ganas de que Dios me use de una manera grande. Mira, tenés la palabra, tenés la sabiduría, tenés al Espíritu Santo, tenés carro, tenés casa, tenés una oficina, tenés recursos. ¿Por qué no te abrís un grupo de conexión y predicás la palabra? Orás por los enfermos, orás por... Escúcheme, antes de yo viajar a las Europas, antes de viajar a Euroasia, antes de hacer una gira de 9 países en una semana y 3 continentes, yo comencé en la sala de mi casa con 14 personas enseñándoles la palabra y orando por ellos. Es que, hermano, hoy todo el mundo quiere el boleto de primera clase, pero no quieren servir. Ayer le decía, la semana pasada le decía a la comunidad, a la iglesia, estaba predicando y en eso se nos fueron, tuvimos problemas de electricidad y se iba la electricidad y volvía, y yo predicando con micrófono y sin micrófono, y yo le decía a la gente de producción: tranquilos, no se afanen. Si a mí con micrófono o sin micrófono me da igual, porque yo comencé predicando en un recibidor de café, sin micrófono, sin luces, sin humo, sin equipo de sonido. Pero hoy, Jairo, hoy, si no hay luces, si no hay sonido, si no hay cámaras, ya es que a mí no me ponen a servir. Óigame, yo conozco cristianos que usted les dice: hermano, le apuesto lo que quiera. Pastor, es malo apostar. Y también es malo ir a la iglesia 1 año sin llevar almas y usted no se juzga. Yo le apuesto lo que quiera, que hay cristianos que usted nunca los ve. Pero si yo mañana les digo: hermano, me gustaría que llegue un lunes a producir la ofrenda, a tirar una palabra, hermano, aquí llegan con el saco y la corbata. Porque entonces ahora sí los llamé a servir. Eso sí es servir. Pero abrir un grupo de conexión, como lo hice yo hace 15 años, con 14 personas, eso no es servir. Eso es joderse. 2. ¿Sabe por qué el poder dejó de funcionar en la iglesia? Porque Jesús, siendo rey, siendo Señor y siendo el maestro, óigame, tuvo la humildad para bajar de posición. Es lo que aquel hermano me decía: no, yo no estoy aquí para limpiar sillas, yo estoy aquí para tal cosa, yo estoy aquí para tal otra. Humildad. ¿Sabe por qué el poder de Dios no está funcionando en la iglesia? Porque los cristianos estamos llenos de ego y no de humildad. Hay 3 cosas que todo cristiano debe sacrificar dentro del paquete de la humildad. Oye, Pastor Jairo, 3 cosas que todo cristiano debe sacrificar dentro del paquete de la humildad. Número 1, mi imagen. Óigame, hay una bendita maldición, no sé, como aquella canción. Hay una bendita maldición de muchos cristianos. Mientras están estudiando y vendiendo aguacates, usted los ve sirviendo. Cuando tienen un título: ahora soy profesional, y los profesionales no servimos, porque ahora tengo otra posición.
El poder dejó de fluir porque la humildad ha desaparecido del corazón de los cristianos. Hay que sacrificar 3 cosas: imagen, gustos. Pastor, es que, a ver, ¿cómo se lo digo para que no se sienta mal, pastor? Para que no se ofenda. Para que no me malinterprete, pastor. Vea, es que ahí donde usted me quiere poner a servir, es que ahí a mí no me gusta. Es que, a ver, pastor, ¿cómo le digo? Es que usted me quiere poner a servir con José y con Jairo, pero es que a mí no me gusta andar con ellos. Es que yo no me llevo bien con ellos. Dígame una cosa, ¿usted cree que a Jesús, siendo el rey del universo, calles de oro, mar de cristal, tronos de diamantes, tronos de piedras preciosas, ¿usted cree que a Jesús le gustó nacer en un pesebre con caca de vaca? ¿Usted cree que Jesús estaba cómodo caminando de 10 a 15 kilómetros todos los días en caminos pedregosos? En estos días, un pastor amigo mío me dijo algo y me dijo, descubrí algo, y me dice, descubrí algo. Cuando tú estás en un equipo de trabajo en una iglesia y estás en un equipo de trabajo donde no quieres estar, ese es el lugar donde tienes que estar. Porque ahí es donde Dios te tiene. Porque cuando estás con todos los que quieres que estar, se llama zona de comodidad, y Dios nunca entrega llamados bajo zonas de comodidad. Tengo que sacrificar mi imagen, mis gustos y mi posición. Mi imagen, mis gustos y mi posición. Escúcheme. Hace muchos años estaba yo empezando el llamado de Dios, la asignación de Dios. Está haciendo tarde ya, ¿verdad? Santo Jehová. Hace muchos años estaba yo empezando el llamado de Dios. Y en aquellos años estaba de moda apóstol, profeta, evangelista, maestro. Y yo iba a los congresos, se iba aquí, iba allá, y la gente me decía, uy, yo le veo a usted perfil de profeta, y yo le veo perfil de apóstol, yo le veo perfil de pastor, yo le veo perfil a usted de evangelista, yo le veo todo junto y más. Y hermano, yo estaba joven en el evangelio, estaba empezando, y yo hacía unas encuestas así, y yo decía, voy a ver el perfil de Víctor Palomo, y yo decía, hermano, sí, yo soy como profeta, evangelista. Y hermano, aquel afán que me tenía, un día yo andaba afanado, pues yo decía, yo necesito identificar qué soy. Apóstol nunca me llamó la atención, pues yo decía, profeta, evangelista, maestro, ¿qué soy yo? ¿A dónde me ubico? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi unción? ¿Cuál es mi gloria? Y un día yo estoy en mi casa y tuve eso que uno no está ni dormido ni despierto, sino como una visión, un éxtasis. Hermano, yo era un carajo en un reino, de esos reinos lejanos de la Edad Media, ¿verdad? Yo vivía en un poblado, en una comarca, en un reino. Y yo me recuerdo que yo entraba, yo servía al rey. En aquel sueño que yo tengo, yo servía al rey. Y yo recuerdo que yo venía con una bolsilla para el palacio del rey. En el sueño, en la visión que yo tuve, ese sueño nunca lo olvidé. Hasta una canción le saqué. Y yo venía con un bolsillo. Y yo no entraba por la puerta principal del palacio, yo entraba por otras puertillas donde entraban los servidores del palacio. Yo llegaba, yo el sueño no tenía claro nada, o sea, lo voy contando el sueño como yo lo fui viviendo. Lo tengo tan lúcido, tan nítido, yo tengo hasta los aromas, los atardeceres. Podría escribir un libro de ese sueño. Y yo vengo entrando, ¿verdad?, al palacio con una bolsilla. Yo vivía en la comarca, en algún lugarcillo, subía al palacio, porque los palacios están ahí. Entraba a un cuartillo y sacaba de la bolsa, mano, me ponía. Y cuando yo me veía en el espejo, ¿sabe quién era yo? El payaso del rey, el bufón. Yo me veía en el espejo y yo decía, mira, yo soy el bufón del rey. Y algo me dice, sí, tú eres, así me llamaron en el sueño, el comodín del rey. El comodín del rey. Me ponía el traje de comodín, de bufón, hermano, y me iba por unos pasillos angostos. Yo no caminaba por los pasillos reales. Yo no caminaba, en mi sueño, yo no caminaba por donde caminaban los guerreros y los artesanos y el rey. Yo no sé si me están dando a entender. O sea, nosotros los servidores del palacio caminábamos por otros pasillos internos, donde eran pasillos angostos, donde no caminaba la gente importante. ¿Sí me estoy dando a entender? No caminaba la gente importante. Y yo a través de esos pasillos llegaba directamente a la recámara del rey. Yo tocaba la puerta, entraba y le decía, majestad,
para lo que necesite. Entonces el rey me decía, vea, vaya, tráigame vino. El rey me decía, haga tal cosa. El rey me decía, vaya a la cocina. Y yo iba por los pasillos y hacía los mandados del rey. El rey me decía, cuénteme un chiste, baile, me cante, me mano. Yo era el comodín para lo que el hombre me ocupara. Siempre, como yo era el comodín, el del agua, el de las payasadas, el de esto, yo siempre estaba donde estaba el rey, en el sueño. Y recuerdo que un día yo estoy en el sueño, yo estoy en una esquina, siempre me metían en una esquina donde no me viera, pero yo tenía que estar en un lugar donde el rey me veía. Si usted es líder de un pastor, usted tiene que sentarse donde su pastor lo vea. No se vaya a sentar allá, porque si usted es un servidor, los servidores no pueden estar allá, tienen que estar aquí. Para si usted ocupa algo, que el servidor se mueva. Eso me lo dejó el sueño. Y yo estaba puesto en una esquina, pero yo siempre tenía visión del rey. Yo siempre sabía dónde estaba. Yo sabía cuando el rey hacía una mano, yo sabía era vino. Cuando el rey movía una mano, yo sabía era agua. Hermano, hay pastores que hoy le dicen a un líder, le hacen todas las señales, hermano. Y el líder no supo ni qué le estaba diciendo el pastor, porque no conocen a sus pastores. Yo estoy en una reunión con el rey, está reunido el rey con los guerreros. El rey no estaba siendo sitiado por un ejército, y todos los guerreros decían, no sabemos cómo entrarle. El rey no está ahí, el ejército está allá, el rey no está sitiado, todo está sitiado. Los príncipes, los guerreros, todo el mundo, nadie sabía cómo entrarle. Cuando todos se fueron, el rey se quedó muy asustado, muy preocupado. Se fue para su recámara, me mandó a llamar. Yo llegué a la recámara en el sueño, y estando yo ahí viéndolo muy angustiado, me le acerqué con mucho respeto y le dije, majestad. El rey me vuelve a ver y me dice, y le digo yo, ¿le puedo hacer un aporte? El rey se me queda viendo y me dice, dígame. Y le digo yo, como yo camino por los caminitos del pueblo, yo conozco un lugar por donde podemos salir y sitiar al ejército. Y me dice el rey, ¿está seguro? Le digo, sí. Y me manda con un guerrero de los importantes. Yo lo llevo por el caminillo, lo saco por una parte del palacio, lo saco por una parte de la muralla, lo llevo y le digo, mire, allá está todo el palacio. Si ustedes vienen por aquí atrás, le caen por el rey y lo matan. Hermano, el rey mandó a un capitán de guerra. El capitán de guerra le dijo, es veraz lo que el comodín le está diciendo. Atacaron y ganaron. El rey no gana, el rey me recompensa. Y el día siguiente, cuando llego a trabajar, ¿sabe cuál fue mi nueva posición? El comodín del rey. Y me dice el rey, no te voy a poner espada ni te voy a poner armadura, porque tengo muchos guerreros pero muy pocos comodines. Y en eso yo despierto del sueño y el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice, tú estás afanado para saber si eres apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro. Y me dice el Espíritu Santo, en este reino hay muchos apóstoles, muchos profetas, muchos evangelistas y muchos maestros, pero no hay comodines. Y me dice el Espíritu Santo, si necesitamos algo en este reino, son comodines que hagan lo que el rey necesita que hagan. Si ocupa que predique, predica. Si ocupa que cante, cante. Si ocupa que ore, ora. Si ocupa que adore, adore. Si ocupa que toque batería, toco batería. Hay cristianos que si tú le pides, no, es que yo no nací para eso. No, es que yo no aprendí. Y el Señor me dijo, ese día cambió mi vida para siempre. Ese día ya no quise ir más al instituto bíblico. Ese día me olvidé de todo. Ese día dije, seré el comodín del rey. Eso fue hace casi 20 años. Siendo el comodín del rey, he viajado por 3 continentes y más de 30 países, siendo el comodín del rey. Dios necesita gente humilde que sacrifique su imagen, su gusto y su posición. Y por último, ¿sabe por qué el poder no está funcionando? Jesús les dijo, ejemplo les he dado. ¿Sabe por qué no está funcionando? Porque los líderes no están dando ejemplo. Líderes que no quieren limpiar sillas están enseñándole a la gente que enseñan que los líderes no limpian sillas. Padres que no se congregan, madres que no se congregan, familias que no buscan de Dios, le están enseñando a sus hijos que buscar de Dios no es importante. Jesús les dijo, yo les he dado ejemplo, y dándole ese ejemplo desató el poder. En estos días estaba viendo una película de reinos y había un reycillo muy malcriado, muy insolente. La gente no le ponía caso, pero era el rey de los 7 reinos. Y el chiquillo tiene que gritarle a la gente para que le haga caso. Usted me tiene que hacer caso. Y le dice un consejero, el rey que tiene que gritar, golpear la mesa, ofender a sus súbditos, levantar la voz y gritarle a su gente. Yo me acordé de uno que yo tuve. Me dijo, ese rey todavía no está listo para ser rey, porque si tienes que gritar para que te llamen la atención, eres cualquier cosa menos un rey.
Porque los reyes no hablan con gritos, los reyes hablan con ejemplo. ¿Sabe por qué hemos dejado de percibir poder? Porque no estamos dando el ejemplo a la siguiente generación. ¿Sabe por qué la siguiente generación dejó de adorar? Porque no vieron a sus padres adorando. Hablo de padres naturales y padres espirituales. ¿Sabe por qué la siguiente generación dejó de echar fuera demonios y sanar enfermos? Porque no vio a la generación que estaba arriba hacerlo. Hoy usted y yo tenemos una gran asignación y un gran desafío. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de las tinieblas también. Y este es el tiempo donde Dios está llamando a la iglesia y le está diciendo: es tiempo de asumir posición y es tiempo de desatar el poder. Hay tres maneras de usar el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Para bien? ¿Para mal? ¿O para nada? Este es el tiempo en que usted tendrá que salirse de la cueva de Elías. Este es el tiempo que usted tendrá que salirse de la trinchera, tendrá que salirse del desierto. Este es el tiempo donde Dios está llamando a la iglesia. Pastor, ¿por qué no vemos liberaciones y sanidades como antes? Bueno, la pregunta ya se le respondí. La pregunta es: ¿cuándo usted va a desatar el poder que el Espíritu Santo ya puso en su vida? Padre, yo te doy gracias en este día. Bendigo la vida de cada hombre y cada mujer. Espero que esta palabra sea una palabra de activación, sea una palabra, Señor, que despierte a la iglesia, sea una palabra que despierte a muchos cristianos, y que a partir de esta palabra el poder del Espíritu Santo, el poder del cielo comience a fluir a través no solamente de pastores, profetas, apóstoles, líderes de alabanza, líderes de grupos, sino que el poder comience a fluir integralmente en todo y cada uno de aquellos que se dispongan a servirte, que se dispongan, Señor, con humildad a poner su posición, y que se dispongan, Señor, a ser hombres y mujeres de ejemplo en la activación del reino. Yo bendigo a cada uno de ellos, Señor. Espíritu Santo, no los dejes dormir. Espíritu Santo, toca sus corazones. Espíritu Santo, toca sus mentes. Espíritu Santo, toca sus vidas, Señor, y levanta una nueva activación, porque este es el tiempo donde el reino de las tinieblas se ha acelerado. Y el reino de los cielos necesita que sus baluartes, sus servidores, sus gladiadores, sus guerreros, esos hombres y mujeres con el manto del servicio, vengan a levantar una nueva generación, una nueva iglesia, una iglesia llena de poder. Padre, yo te doy gracias en este día y te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, Dios me lo proteja. Saque el poder que está en ti.